En el día de hoy estaremos hablando sobre el fin de la Edad Antigua. En las sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de todas las civilizaciones que habían sido parte de esta edad y también de los grandes aportes y legados que nos dejaron en la humanidad. Ahora es necesario reconocer e identificar hasta dónde se terminó esta edad antigua y se dio paso a la edad medieval. Para ello entonces vamos a tener en cuenta de nuevo algunas cosas que ya habíamos trabajado en sesiones anteriores. Entonces recordar primero cuáles son las edades de la historia. Vamos a encontrar prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La prehistoria, desde la aparición de los seres humanos hasta la invención de la escritura. La edad antigua, desde la invención de la escritura, cuando aparece por primera vez, hasta la caída del Imperio Romano. La Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Edad Moderna, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. La que vamos a estar trabajando, pues ya para cerrar, es la Edad Antigua, y entendiendo que nosotros habíamos terminado o estábamos hablando sobre el Imperio Romano, que estaba compuesto o que también tuvo unos periodos, que fue el periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo del imperio, y que como tal los romanos habían vencido a los griegos y desde allí pues comenzaron a extenderse en diferentes lugares de Europa, incluso que también parte de continente africano, del norte de África, pero también llegaron a alcanzar algunos territorios de Asia. Entonces es necesario tener en cuenta ese contexto para poder hablar sobre la caída del Imperio Romano, que pone fin a la Edad Antigua. Aquí en este mapa están simplemente visualizando algunos de los pueblos o tribus bárbaras que comenzaron de una u otra forma a llegar a territorios conquistados por los romanos, y que comenzaron entonces también a ser parte de la historia de Roma y del declive, de la caída de dicho imperio. Entonces, ¿en qué momento empieza la Edad Antigua? Ya dijimos que cuando aparece por primera vez la escritura, pero si ya hablamos cronológicamente, entonces en el siglo VIII a.C. y acaba en el año 476, es decir, en el siglo V después de Cristo. Entonces, en la Edad Antigua se desarrollaron las grandes civilizaciones o primeros estados. Aquí simplemente yo hago referencia de algunas características generales, porque ya habíamos hablado de cada uno de ellos y más pueblos que pues no están referenciados aquí en este momento. Entonces, los sumerios, que inventaron la escritura y las primeras leyes; los babilonios, que desarrollaron los números; los fenicios, que inventaron los tintes de los tejidos; los egipcios, que construyeron las grandes pirámides; los griegos, que desarrollaron las matemáticas, la filosofía, el teatro, la escultura, que también aparece ahí la democracia con Pericles, bueno, etcétera. Y los romanos, que crearon el derecho, el latín y las obras públicas, sin dejar de lado a los israelitas, ¿sí?, que de una u otra manera también dejaron ese legado y que va a dar inicio también al cristianismo. Algunos de estos pueblos, como los fenicios, los griegos y los romanos, llegaron a la península, pero antes, al comienzo de la Edad Antigua, estuvo habitada por los iberos y los celtas. Entonces, ¿qué podemos decir? Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, muchos de los cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad. En sesiones anteriores nosotros habíamos hablado de los legados, ¿sí?, legados culturales y científicos que nos habían dejado esos antiguos pueblos o civilizaciones.
Entonces, pues no trabajaremos ya ello porque ya lo habíamos hecho anteriormente, pero sí es necesario recordar ello. Entonces, el Imperio Romano tuvo una gran caída, ¿sí? Después de verse en el esplendor, ¿sí? Haber conquistado territorios, haber sometido a sus enemigos, hay un momento en que comienza a haber un declive, una caída, donde hay una división de ese imperio, y esa división del imperio pues va a ser el Imperio Romano de Occidente y el otro en el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente es allí donde vamos a hablar de ese declive y de la finalización de la Edad Antigua. Ese Imperio Romano de Occidente, entonces, tal como lo estamos viendo aquí en el mapa, a ver si con el cursor, que se me desaparece a veces, entonces va a ser todo este territorio que en un momento le perteneció a Roma, pero que a causa, ¿sí? A causa de las tribus bárbaras, o sea, de aquellos pueblos que no hacían parte de Roma, que eran independientes, a causa de esos pueblos, entonces va a haber una decaída, ¿sí? Va a haber un declive, va a dejar de ser esa fuerza, ¿sí? El Imperio Romano de Occidente va a dejar de serlo poco a poco hasta que ya va a quedar en manos de los bárbaros. Entonces, simplemente en este mapa estamos dando evidencia del territorio que le pertenecía al Imperio Romano de Occidente y también de aquellas tribus bárbaras que comenzaron a ocupar, los territorios que le pertenecía a Roma, que fueron sus enemigos y que poco a poco pues estos enemigos fueron sometiendo a el Imperio Romano de Occidente. A partir del siglo III se producen oleadas de invasiones de pueblos bárbaros. En el 476 el jefe germánico Doacro apartó del poder al emperador Rómulo Augustulo. Supone el final del Imperio Romano de Occidente y comienza ¿qué? La Edad Media. Entonces allí vamos a encontrar que se forman varios reinos después de la caída de este Imperio de Occidente. Aquí ya vemos entonces en el mapa más claramente lo que le pertenecía al Imperio Romano. ¿Sí? Entonces a ver si por acá con el cursor. Entonces todo esto en un primer momento era solo Roma, se hablaba de el Imperio Romano, pero ya con Teodosio entonces se dividió, ¿sí? Se dividió, y entonces el Imperio de Oriente, que aquí que lo encontramos, y el Imperio de Occidente se le dio a los dos hijos de Teodosio. Entonces aquí ya encontramos Europa, que hace parte del Imperio de Occidente. Entonces encontramos a España, encontramos a Italia, las Galias, que es lo que nosotros conocemos como Francia, Britania, parte de lo que nosotros conocemos como Inglaterra. Bueno, apenas esto son unas referencias porque eso ya lo abordaremos en el otro año. Entonces, la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cuáles fueron las causas? En cuanto a la cultura, quiebre de la religión, del Estado-ciudad. Entonces, hay una caída, una separación, comienza a haber unas dificultades entre aquellos que son considerados cristianos, ¿sí? La defensa del cristianismo también ante los árabes, entre otros. Causas en lo social, proletariado interno y externo en minoría dominante. En lo económico, hay ciudades parásito, o sea que no le están brindando ningún tipo de ayuda o de beneficio al imperio. Entonces ahí es cuando también hay otro declive. Estatismo, inflación. Entonces van a haber algunas oposiciones porque el Imperio Romano de Occidente pues no le está brindando ninguna ayuda a sus habitantes. Entonces van a haber algunos tipos de conflictos internos. En cuanto a la política, entonces hay separación del imperio, un poder asentado en milicias mercenarias.
Entonces, dentro del mismo ejército, ¿sí?, romano, van a haber algunas separaciones. Ya como tal, entonces aquí vemos últimos emperadores. ¿Por qué se dice títeres? Porque no cumplieron, se dejaron manipular y no llevaron a cabo pues la tarea de seguir manteniendo el poder romano en ese territorio de Occidente. Entonces dentro de ello va a estar Honorio, hay un saqueo de Roma en el 410, Valentiniano III, allí entonces bajo su gobierno hay una invasión de los vándalos, de la tribu bárbara de los vándalos, y con Rómulo Augustulo entonces ya abdica en 476 a favor de Odoacro, y ya entonces ahí vemos esos emperadores y algunas de las causas que generaron la caída del Imperio Romano. Consecuencias. Entonces, el orden que imponía Roma se rompió, desapareciendo la unidad política y jurídica que existió durante casi un milenio. Fíjense que no estamos hablando de unos pocos años. Estamos hablando de ¿qué? De casi un milenio. Desapareció la unidad lingüística, ya que el latín fue tomado por algunos pueblos bárbaros y otros combinados con sus propias lenguas, formando más tarde las lenguas romance. Al final de la Edad Antigua, en la civilización occidental, coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió toda la Edad Media hasta 1453 como Imperio Bizantino, y ya la Edad Antigua fue sucedida por la Edad Media, señalada por la llegada de los europeos a América en 492, salvo en Europa, donde fue sucedida por la Edad Moderna, iniciada en el año 476. Entonces ahí vemos cómo el Imperio Romano de Occidente tuvo ese declive por las diferentes causas que lo originaron. Recordar entonces el continuo asedio y hostigamiento de las tribus bárbaras, los conflictos internos, ¿sí?, también el debilitamiento de sus fuerzas militares, y también pues que de una u otra forma comenzaron a rebelarse, y pues las pocas garantías que tenían sus habitantes para recibir los beneficios que necesitaban para poder sobrevivir por parte de este imperio de Occidente. ¿Qué sucedió entonces en el fin de la Edad Antigua? Hubo una crisis de la romanidad, un declive del sistema urbano, ingreso de los germanos dirigidos por un rey con sociedad guerrera. Los germanos entonces también tiene que ver con los tribus bárbaros, o sea, con los pueblos que no pertenecían a Roma, que se convirtieron en enemigos. La Iglesia se consolida como autoridad y unificadora de Occidente, síntesis cultural entre los elementos, y nacen los reinos germánicos. Entonces, estas serían algunas de las características generales del fin de la Edad Antigua. Recuerden que la Edad Antigua termina con el declive del Imperio Romano de Occidente. ¿Inició la Edad Antigua en qué momento? Inició con la aparición de la escritura. Entonces, aquí cerraríamos nosotros lo que es la Edad Antigua, el estudio, ¿sí? Entonces, prehistoria y Edad Antigua ya damos por finalizado, con sus principales características, problemáticas y legados que nos dejaron para la humanidad.